¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, hoy quiero hablar de la rueda de prensa que dio Médicos por la Verdad. He visto la rueda de prensa, he visto a una de las doctoras integrantes de este grupo de médicos y estoy franquísimamente preocupado. Es decir, me preocupa mucho todo, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos volviendo en España al estado de ansiedad que vivíamos en mayo, en el peor momento de la pandemia. Las noticias, por un lado, son excesivamente alarmantes. Yo doy mi opinión, esto es mi opinión, y podría estar equivocado. Yo no soy médico. Esto es la opinión de un tío que lee noticias y que piensa. Así que si no queréis aceptarlas, pues hacéis muy bien, y si queréis comprobarlas, es lo que deberíais de hacer, corroborar si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Yo personalmente pienso que las cifras de contagios son alarmantes, lo son, pero también pienso que si limitáramos multitudes, llámese discotecas, playas, aglomeraciones de gente, comidas familiares, gente en un sitio, podríamos, en mi opinión, muchos sectores de la economía podríamos estar trabajando. De hecho, es curioso que muchos brotes ocurran más en fábricas que en otros sitios donde podemos mantener la distancia, mascarillas, lavado frecuente, higiene, etcétera. Entonces, yo creo que también como población deberíamos de ser muy prudentes. Pero eso no va a ocurrir porque muchos llevamos tiempo sin ver familia, vamos a querer ver a nuestra familia, vamos a querer organizar una comida y ahí es donde se va a liar. Pero bueno, yo no quiero hablar hoy de eso, ¿no? Del estado de alarma generalizado y tal, y de la gestión del gobierno y de las distintas comunidades autónomas. De lo que quiero hablar es de la rueda de prensa que dio un grupo de médicos que se llaman Médicos por la Verdad. Yo me he tomado la molestia de pasarle esa conferencia a gente del mundo sanitario y también de escuchar opiniones de médicos. Y no de médicos cualquiera. Es decir, no estoy siendo irrespetuoso. Yo creo que en cualquier circunstancia el valor de la opinión de una persona depende de su experiencia, no solo de sus conocimientos, sino de sus conocimientos sumados a la experiencia. Es decir, a la hora de hablar de la pandemia, no solo importa que seas médico, sino que un médico que está en unas urgencias, un médico que está en una UCI, frente a un médico que es un médico de cabecera o que es un médico jubilado que lleva tiempo sin ejercer, pues yo creo que la opinión de uno está más enriquecida por su grado de exposición a la realidad. Entonces, he estado escuchando también a médicos que están expuestos y que han estado trabajando, pues por ejemplo, en el norte de Italia y se han enfrentado a lo peor de esta horrible crisis. Y estos médicos se han escuchado la rueda de prensa y se han llevado las manos a la cabeza. A mi mujer yo le he puesto esta rueda de prensa y se ha llevado las manos a la cabeza. Y a mí lo que me preocupa de este tema es que aquellos que no somos médicos, que tenemos otro tipo de trabajo, otro tipo de estudios, se nos sientan delante ciento y pico médicos y nos dicen que la pandemia no existe, que no sé qué. Y claro, como vemos que son médicos y nosotros no somos médicos, pues podemos decir, jolín, pues tienen razón, ¿no? Que este es un problema que está habiendo con toda la desinformación que hay en estos días. Es decir, en estos días, yo os comento, yo vivo con personal sanitario, mi esposa lo es, tengo amigos de estos círculos y estos amigos me comentan de que a veces llegan al hospital una persona y le dicen, oiga, póngase la mascarilla. Y la persona dice muy ufana, no, yo no me pongo la mascarilla porque hay un médico argentino o un médico español, ya no por ser argentino, que he visto en internet que dice que la mascarilla no sirve para nada. Y eso se lo dices a un tío o a una señora que está en un hospital, que sí ha estudiado, que sí se está jugando la vida y que sí sabe los peligros que hay. Y una señora
que llega con unos guantes y dice, no, solo necesito tener los guantes. Y luego coge los guantes y se los quita mal, es decir, tocando la parte expuesta. Pero, ojo, que la señora ha visto una charlita de un señor en internet que dice que es médico, veremos a ver si es o no, a lo mejor es médico, pero a lo mejor está loco perdido, que dice que la mascarilla no sirve para nada. Y esa opinión que ha visto por internet es más valiosa que todos los médicos del hospital donde ella quiere entrar. Todos los médicos, todos los enfermeros, porque esos enfermeros y ese hospital que está lleno de profesionales no tienen idea. Ella sí tiene idea, porque ha visto un vídeo en internet de un señor que dice que es médico y que dice que la mascarilla no sirve para nada. Este tipo de necedad está ocurriendo hoy en día. Y tenemos al amigo Rafa Pal y a todos sus seguidores gritando en Madrid que esto es una pandemia y que no hay que llevar mascarillas, ni lavarse las manos, ni guardar distancia. Que esto es el nuevo orden mundial intentando que no nos abracemos. No estoy exagerando, no estoy ironizando, estoy citando literalmente lo que ellos dicen. Bueno, si un señor como Rafa Pal o un señor como Lobo Estepario, que no son autoridades en la materia, ni mucho menos, que son conspiracionistas que creen otra serie de cosas aún más delirantes, si un señor como Rafa Pal o Lobo Estepario, que el otro día sacó un vídeo, esto no lo he comentado en el podcast, pero si no me seguís en Twitter, lo comento. El otro día el señor Lobo Estepario, Lobo Estepario es un señor que es un desempleado, que vive en su coche y que es un conspiracionista delirante. Es una persona que yo personalmente creo que no está bien. Es decir, no solo que crea cosas equivocadas, yo creo que es una persona que él no está bien, mentalmente no está bien. Bueno, si estas personas que tienen canales de YouTube tienen seguidores y esos seguidores dicen no, porque el Lobo Estepario dice que el nuevo orden mundial nos va a poner nanobots en las vacunas, que las vacunas tienen tóxicos que nos envenenan y nos matan y no hay que vacunarse. Si este señor con ese tipo de afirmaciones tan peligrosas tiene seguidores que se lo creen, imaginad si un grupo de médicos sale en internet diciendo que todo esto es una conspiración. Bueno, pues esto es lo que ha pasado este fin de semana con la rueda de prensa que han dado esta gente de Médicos por la Verdad. Por cierto, antes de entrar aquí, el mismo diario El País, esto es una noticia que vale la pena, antes de desgranaros la conferencia, sacó una portada diciendo cuáles son los datos reales de muertos en España. Y la cifra que da El País es de 44.868 muertos. 44.868 muertos, que es una cifra que dista bastante de los datos oficiales del gobierno. Básicamente se han dedicado a coger los datos de las comunidades autónomas y los datos del gobierno que no coinciden y dar. Y esa cifra sí se acerca a la verdad que, en mi opinión, después de haber leído a otros profesionales, la cifra supera los 50.000 muertos. Entonces, pero esto lo dice el diario El País, que es un diario claramente afín al gobierno. En fin, nos han mentido de forma irresponsable. Ahora, yo no quiero hacer de este tema un tema político. Yo creo, sinceramente, que si el Partido Popular hubiera gestionado la pandemia, no sé si lo hubiera hecho mejor. Tampoco creo que el Partido Popular nos hubiera dicho la verdad, porque son políticos profesionales que lo único que nos quieren vender es lo bien que lo hacen todo. Y si para ello tienen que mentir, van a mentir, como han hecho en el pasado. Así que yo creo que esto ni siquiera es un tema izquierda-derecha. Es un tema de políticos gestionando cosas que les vienen grandes. Bueno, pues vamos con el tema de la conferencia de Médicos por la Verdad. Por cierto, os recomiendo que si queréis leer o oír una opinión bien fundada sobre esta conferencia, veáis a un youtuber, a un señor, que es un tipo joven, que es un médico,
Es un médico joven que está en el norte de Italia, que de forma muy calmada, de forma muy bien argumentada, habla de todas las cosas, o casi todas las cosas que se dijeron en esa rueda de prensa. Diario de un MIR. Diario de un MIR. Bueno, aparece un médico alemán en la conferencia de Médicos por la Verdad diciendo que se trata de una gripe invernal. Es decir, que el coronavirus, la COVID-19, es una gripe invernal. A estas alturas del año, estamos ya casi a las puertas de agosto del 2020, decir eso, no sé en qué lugar te deja. ¿Una gripe invernal? No, obviamente no lo es. Mi mujer ha pasado por... A ver, yo aquí... Vamos a ponernos conspiranoicos, ¿vale? Vamos a ponernos conspiranoicos en grado máximo. Los medios de comunicación nos mienten, el gobierno nos mienten, todo es mentira, todo es falso, todo es una alarma innecesaria que han hecho los comunistas para establecer un gobierno mundial. Bueno, si eso es así y si es una gripe invernal, ¿qué es lo que ha visto mi mujer en el hospital donde trabaja? La masacre que ha visto mi mujer en el hospital donde trabaja. La cantidad de gente morir, pero de forma masiva. ¿Qué es eso? ¿Eso es desinformación? Mi mujer llegaba cada día del hospital en shock. Y, a ver, lo he dicho otras veces, mi mujer en el sitio donde trabaja ve morir a gente a diario. O sea, no es que sea una persona que diga, uy, es que es muy impresionable, es muy sensible. No, mi mujer ve gente todos los días, o casi todos los días ve gente morir. Pero lo que vio mi mujer es una masacre, un campo de batalla. O sea, mi mujer no había visto a gente morir de tal manera y tan rápido. Gente llegar y morirse, llegar y morirse, llegar y morirse, y uno, y otro, y otro. Y ahora llega un médico alemán que dice que es una gripe invernal. Mirad, perdonad que me enfade. Esto es de una irresponsabilidad enorme. O sea, yo, claro, si yo no tuviera también... A lo mejor podríamos dudar de los medios de comunicación, de las cifras, 44.000, es mentira. No, es que yo vivo con una que lo ha visto. Porque mi mujer cuando me pregunta, ¿qué dice esa gente? Se lo digo. Y mi mujer dice, ¿y entonces lo que yo he vivido qué es? Eso me decía esta mañana. Entonces lo que yo he vivido ¿qué es? ¿Una pantomima? ¿Un teatro con actores haciéndose los muertos? Obviamente no. Mi mujer dice que esta gente, los médicos por la verdad, mi mujer no es médico, ignoran que los presintomáticos contagian. Es decir, esta gente, los médicos por la verdad, están en contra del distanciamiento social. Ellos dicen que lo que hay que hacer es abrazar y besarse, que no tiene ningún riesgo abrazar y besarse. Esta gente, los médicos por la verdad, están en contra de que la gente positiva esté aislada. Ellos dicen que es una barbaridad eso de aislar a la gente que ha dado positivo. Creo que Pablo Fuente, que me parece un tío solventísimo, y es que a los hechos me remito, mirad los estudios que cita Pablo Fuente, que los aerosoles contagian. Que las partículas, aunque no fueran aerosoles, a 1,5 metros, las partículas contaminan y contagian. Pero es que aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de aerosoles. Esta gente, estos señores, los médicos por la verdad, dicen que solo los que tienen patologías previas. Y eso es falso. Está cayendo gente joven de forma tremenda. El otro día Andrés Ramos nos comentaba de alguien que él conoce, alguien cercano, joven, deportista y sin patologías previas. Y yo recuerdo al principio, cuando estaba todo el mundo y algunos compañeros en el trabajo me decían, no, pero solo patologías previas. Y yo les decía, mira, mi mujer me ha dicho que no, que están llegando hombres de 30 años, sanos y sin patologías. Y claro, había un momento en el que la gente decía, bueno, ¿y a quién creo? ¿A Telecinco o a tu mujer? Bueno, pues tú verás. Pero está demostrado.
Otra cosa que dicen los médicos por la verdad, que me parece bastante incoherente, es que ellos se apoyan en los documentos de la Organización Mundial de la Salud como algo incuestionable. Es decir, ellos citan documentos de la OMS, pero luego ellos desacreditan a la OMS. Es decir, por un lado utilizan documentos de la OMS diciendo no, porque la OMS dijo en este documento que esto, y luego desacreditan a la OMS, dudan de la OMS, que es un organismo burocrático, que no tienen ni idea. Entonces dice, bueno, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Que los médicos por la verdad cuestionen cómo se ha gestionado la crisis me parece aceptable, es una opinión. Yo también creo que la crisis se ha gestionado, que se podía haber gestionado mejor. Pero yo quiero ser ecuánime. Yo creo que los políticos no lo han tenido nada fácil. O sea, quiero tener algún gesto de humanidad. O sea, yo no quiero ser un sectario político. Pero una cosa es decir que el gobierno ha gestionado mal la crisis y otra cosa es decir que esto es una gripe estacional. El médico de urgencias, este joven que trabaja como médico de urgencias en el norte de Italia, él, después de escuchar la conferencia, llega a decir, y mira que este es un hombre bastante moderado, dice, yo sospecho que estos médicos nunca han visto a un paciente contagiado de COVID-19. Y esto es lo que yo sospecho. Estos médicos del Médicos por la Verdad dicen que la pandemia está acabada y que la curva de mortalidad también. Y eso no es cierto. La pandemia no se ha acabado. Es cierto que en algunos países está más controlada, pero eso no significa que esté acabada. Él dice que mientras haya una persona que esté contagiada, pues siguen adelante. Y aquí no estamos hablando de una persona. Estamos hablando de que países como España está brotando. Italia lo tiene más controlado, pero otros países la pandemia corre a sus anchas y seguimos sin tratamientos y seguimos sin vacuna. Entonces no se puede decir, como los médicos por la verdad afirman, que la pandemia está acabada y que la curva de mortalidad también. Estos señores afirman también que no hay fundamento para tener a personas sanas en casa. Esto es otra barbaridad. Claro, ellos por personas sanas entienden a gente que ha dado positivo de coronavirus, pero que no tiene los síntomas. Para ellos esa gente es gente sana. Pero esa gente, sí, quizás esté sana, pero es contagiosa. Pueden tener contacto con sus padres, que son mayores, que tienen diabetes, hipertensión, vete tú a saber qué, y matarlos. Contagiarlos y matarlos. Entonces, ¿por qué dicen que tener a gente en casa es un error? Porque confinar a gente sana, eso es una locura, se van a volver locos. Bueno, pero es que si ese tío es positivo de coronavirus y ve a sus padres, los puede matar. Es muy serio. Hay grupos de riesgo. Hay hombres de 65 años, mayores de 65 años, con problemas respiratorios y obesidad, que son un claro riesgo. Si tú juntas a un tío de 65 años o más, con obesidad, y lo pones con un positivo asintomático, se va a contagiar. Que las mascarillas producen enfermedades a largo plazo. Esto dicen los médicos por la verdad, que las mascarillas producen enfermedades a largo plazo. Y esto se apoyan, agárrate, en documentos de la OMS. Ahora, vamos a ver. ¿Qué pasa con el personal de quirófano? Que se pasa sus 8 o 10 horas con mascarillas. ¿Qué pasa con el personal de fábricas que se pasan sus 8 o 10 horas con mascarillas? Y no han desarrollado ninguna enfermedad pulmonar. ¿Qué pasa con los odontólogos? Que se pasan la vida con una mascarilla. Ya no solo eso. Mi mujer se pasa la vida con una mascarilla. Mi mujer se ha pasado toda la pandemia con 3 mascarillas. No una ni 2, como decía el chiste, 3. ¿Por qué? Porque la Comunidad de Madrid le proporcionó mascarillas
no certificadas, no homologadas, mascarillas que no ofrecían el grado de protección que decían ofrecer. Y como los médicos y los enfermeros lo sabían, pues mi mujer se ponía una mascarilla quirúrgica, una falsa FFP2 y otra mascarilla quirúrgica. Y mi mujer se pasaba 10 horas con 3 mascarillas, un traje de plástico que la tenía churreando y sus gafas de protección. ¿Y es sofocante? Sí. ¿Se ha envenenado? No. ¿Ha desarrollado enfermedades pulmonares? Por cierto, mi mujer es asmática. Y tiene patologías previas desde chica. Y si mi mujer, que es una persona que tiene ese problema, se ha pasado 10 horas con 3 mascarillas, no sé yo cómo de grave es. Me parece una insensatez. Pero es que en la conferencia de Médicos por la Verdad no se queda ahí, sino que va a más. Ellos hacen un llamado a no vacunarse. A estas alturas de la vida, el llamado a no vacunarse me parece una insensatez. Pero relacionar a las farmacéuticas, a Bill Gates, al gobierno comunista global y al 5G, para mí eso ya hace que queden desacreditados los Médicos por la Verdad. Que simplemente, para mí, a mi entender, este grupo de personas, que no dudo que sean profesionales de la medicina, queden encuadrados con la etiqueta de conspirativos. Pero además mezclan más cosas, mezclan la política, mezclan las conspiraciones, las antenas 5G y la relación de las antenas 5G con el coronavirus. Pero qué disparate es ese. Y luego el cristianismo. Y ahí ya sí que me tocan las narices. Dice, ¿tenemos una medicina enriquecida por el cristianismo? Sí, me parece cierto que el mundo de las ciencias ha sido enriquecido por el cristianismo, pero también tenemos que ser honestos y decir que el Islam también hizo sus aportaciones y el judaísmo también. ¿Pero a qué viene? O sea, yo soy cristiano y ya sabéis que yo no he tenido ningún problema en definirme. Pero a mí ya mezclar el cristianismo con este potaje, con esta mezcla de pseudociencias, con conspiraciones, con política, y ahora le meten la religión, ya me parece una farsa, me parece irresponsable, me parece triste, me parece que puede hacer que la gente les haga caso, que es lo peor que podría pasar, y la gente diga, no, pero hay un grupo de Médicos por la Verdad que dice que esto es una gripe, que las mascarillas son malísimas, o sea, que las mascarillas es peligrosísimo, no te pongas una mascarilla, ni se te ocurra que te puedes morir. Y la gente pues vaya por ahí y se relacionen y organicen comidas y se junten y se contagien, como está pasando en Cataluña, como está pasando en la costa, en Málaga, en las discotecas y en las comidas familiares en Navarra, es decir, por todos lados. Y mientras la gente se está contagiando en aglomeraciones de gente donde no se mantiene la distancia de seguridad y por supuesto no hay mascarillas ni tal, mientras tanto, los Médicos por la Verdad están echándole la culpa a los comunistas, a Bill Gates y a las antenas 5G. Este es el grado de credibilidad de Médicos por la Verdad y esto es una irresponsabilidad muy, muy grave. Creo que las cosas están tan mal que no hace falta que vengan esta gente, que no digo que tengan malas intenciones, pero me parece desinformación. Desinformación que conduce a la tumba a mucha gente. Y esto yo no me puedo quedar callado, tengo que decirlo, porque estos no son el lobo estepario, que es un señor pegando gritos en un coche y fumando porros. Esto no es el Rafa Pal con un altavoz diciendo
cosas conspirativas. Estos son médicos que para muchos pues tienen cierta reputación y la tienen porque son médicos. Para mí un médico es una persona que tiene unos estudios, que tiene una formación y que tiene una profesión cuya utilidad a la humanidad es total. Pero lo que están haciendo no está bien. Y además, en todo esto intuyo un tufo político conservador, de derechas, antisocialista, antipodemos, que yo podría coger y cerrar filas con ellos, porque yo no soy sospechoso de socialismo ni de comunismo, pero me parece que están mezclando cosas que no vienen al cuento. Y claro, hay mucha gente sectaria en el mundo, tanto de izquierdas como de derechas, que dicen, estos que dicen que las mascarillas son más, pues nos juntamos. ¿Por qué? Porque somos de derechas y los de derechas vamos a muerte. Eso está mal. Esto pasa también en el otro lado, ¿eh? O sea, que es que aquí nadie se libra de sectarismo. Entonces me parece gravísimo y me parece que lo único que faltaba en el colmo de este desastre que se está masticando es que haya médicos por ahí volviendo loca a la gente, para que lo único que falta es que ahora cuando la gente vaya a los hospitales se pongan muy chulos y muy ufanos diciendo no, está demostrado, lo dice la OMS, porque los médicos por la verdad dicen que la mascarilla te puede crear enfermedades pulmonares a largo plazo y esto es malísimo, así que yo no me la pongo y estoy en mi derecho. Y estamos como los locos de Estados Unidos, todos estas Karen y estos que así es como los llaman en Reddit, todos estos fanáticos de Estados Unidos que se van al Walmart y dicen que es su derecho constitucional no ponerse mascarilla. Y estamos mezclando la política con un tema de salud y supervivencia. Así que chicos, por favor, yo lo que os pido es que os informéis, que escuchéis cosas de un lado y de otro. Yo me he sentado y me he tenido que escuchar la conferencia, digo, a ver si me convencen. Venga, que me convenzan. Y me he escuchado las entrevistas de una de las doctoras que están en Médicos por la Verdad. A ver si me convencen. Vamos a contrastar información. Voy a poner mis opiniones y mis creencias en tela de juicio. Y ahí solo puede pasar dos cosas. O que cambie de opinión o que salga yo reforzado. Y en este caso no me han convencido ni lo más mínimo. Al contrario, me han reforzado y me han hecho preocuparme bastante. Bueno, amigos, informaos e informad. Un saludo a todos y hasta pronto.